sí, bienvenidas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan a estas hermosas emprendedoras? Acá estoy. Esta vez, chicas, es tecito, no es café, porque me tomé todo el café en el día que podía mi cuerpo, así que acá estoy con un tecito. Cuéntenme ustedes ahí en los comentarios qué se están tomando. Y la verdad que me encanta este podcast, chicas, me encanta poder compartir y hablar de temas que empoderan a mujeres, así que... Bienvenidas a este podcast Café Meet, donde hablamos de emprendimientos, de espiritualidad, de todo, ¿sí? De todo. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Yo vengo saliendo de un resfrío tremendo y les tengo que contar algo, ¿sí? En mi casa cayeron todos, mi marido, mis dos hijos, pero yo venía tomando suplementos desde el principio de año que tenían mucha vitamina C y me pasó así como un resfrío por encima, muy suave. Así que tomen vitaminas, chicas, porque funciona. Evidentemente funciona, si no estaría patatús, para atrás. Bueno, ¿cuál es el tema que elegí hablar hoy? Que me encanta y es de autoempleada a dueña. El salto invisible que me cambió la vida. ¿Cómo me di cuenta que con mi emprendimiento estaba siendo autoempleada y cómo hice para pasar a ser dueña de mi negocio en donde hoy realmente disfruto de esa libertad? No es que no trabajo, trabajo mucho, pero elijo en qué momento y tengo negocios que funcionan solos, chicas. Entonces vamos a ver cómo fue. Así que me voy a remontar al 2019, el año donde dejé de ser empleada de verdad, era empleada en un banco de muchos años y me animé a iniciar mi negocio con muchísima pasión, con muchísimas ganas, porque la verdad, chicas, es que detestaba tener jefe. Yo no quería trabajar más para nadie, sin contar que tenía conciencia financiera y me daba cuenta que siendo empleada nunca iba a lograr cosas demasiado grandes. Y yo tenía una ambición muy grande en mi corazón. En ese momento no la entendía. En ese momento para mí la ambición era poder viajar, poderle dar un mejor futuro a mis hijos, poder disfrutar más, tener una vida más linda, ¿no? Con más oportunidades. No me di cuenta hasta hoy, o hasta hace muy poco, lo que era la ambición, y ya vamos a hablar de eso. Pero en ese momento yo sabía que siendo empleada, lo único que iba a lograr, se está cortando un poquito, pero ahí volví. Lo único que iba a lograr era un sueldo que me iba a permitir vivir un poquito mejor o no, y punto. Entonces empecé a emprender porque me daba cuenta que era una oportunidad. O sea, era como, a ver, la única que tenía, ¿no? Porque yo no había nacido en una familia de millonarios, mis padres eran profesionales, tuvimos una vida muy buena con mis hermanos, la verdad que a mí nunca me faltó nada, pude estudiar, tuve una buena vida, una buena adolescencia, pero nunca sobró el dinero, ¿no? Entonces yo decía, yo no quiero hacer lo mismo, yo quiero hacer otra cosa. Y cuando empecé a emprender, yo tenía muy asociado, chicas, esto de hay que trabajar más para ganar más, que es lo que uno aprende en el mundo corporativo. O sea, mientras yo más hago, más logro, ¿no? Entonces, yo pasé de ser empleada a estar todo el día en mi negocio, desde que abría hasta que cerraba. En ese momento abrí un salón de uñas con una franquicia, que ni siquiera era mío, la marca, y me pasó algo tremendo, pero que me ayudó mucho a crecer, que me agarró la pandemia. Yo abrí en noviembre del 2019 y en marzo del 2020, a tan solo 4 o 5 meses de haber abierto mi negocio, yo tuve que bajar la persiana por la pandemia y atravesar lo que atravesamos todos. Incertidumbre, no saber si íbamos a salir de ahí, qué iba a pasar, si nos moríamos, si no. Y ese fue un año de mucho aprendizaje, pero yo era la que hacía todo. Yo era la que abría, la que cerraba. Me daba pánico dejarlas solas a las chicas que trabajaban conmigo porque tenía miedo que me robaran, porque pensaba que nadie iba a hacer las cosas como las hacía yo. Yo llegaba y limpiaba y ordenaba porque cuando le pedía que lo hicieran no lo hacían como yo quería. Yo era la que atendía a las clientas porque sentía que ellas no tenían ese nivel de roce social como para poder atraer a esa clientela que yo quería en ese lugar. Entonces yo hacía todo. Y me acuerdo que un día, esto fue horrible, pero se los cuento, me acuerdo que un día fueron a verme unas ex compañeras del banco, fueron a conocer mi negocio,
nada, querer hacerse una manicura en mi negocio para acompañarme en esta decisión que yo había tomado, que todos creían que yo estaba loca. O sea, realmente todos creían que yo estaba desquiciada, que cómo había renunciado a ese puesto que yo tenía en el banco. Entonces iban a chusmear a ver si realmente eso me estaba funcionando. Y recuerdo que una de ellas me pregunta, ¿y a qué hora abrís? Y le digo, y abrimos a las 9:30. ¿Y a qué hora cerrás? Y le digo, era verano en ese momento. Y le digo, más o menos 7:30, pero nos vamos de acá 8:30, 9 de la noche, porque a veces, bueno, hay mucho trabajo. Y me mira y me dice, al final estás trabajando más acá que lo que hacías en el banco. En el banco salías a las 4 de la tarde. Me lo dijo y fue un puñal, porque la realidad es que era cierto. O sea, estaba trabajando más de cuando trabajaba como empleada y la estaba pasando mal, porque la verdad es que si bien no me estaba yendo mal económicamente, a pesar de la pandemia, había logrado una clientela y la verdad que lo estaba dejando todo, chicas, para que funcionara realmente. Yo no tenía las herramientas que necesitaba. Aún habiendo estudiado ciencias económicas, era como que a mí nadie me había enseñado en la universidad cómo dejar de ser autoempleada para ser dueña. Yo en la universidad estudié ciencias económicas y después hice una licenciatura en administración para administrar empresas, pero tú tenías en la cabeza estructuras grandes. No entendía que todo eso que yo había aprendido se podía aplicar en un negocio chiquito. Entonces me puse a pensar que había renunciado al mundo corporativo, pero al final no podía soltar nada. No podía soltar la caja, me daba terror irme, ¿sí? Un día recuerdo que una tarde me tuve que ausentar y volví corriendo pensando que se había desmoronado el negocio y las chicas se habían manejado muy bien. Pero me di cuenta que me faltaba un proceso. Entonces me puse a investigar, viajé, estudié. Pude también recordar todo lo que había estudiado, porque no sé si a alguna le pasará, a la que me esté escuchando, que por ahí en la universidad estudiamos y conocemos un montón de cosas que después nos cuesta aplicar en la vida real, ¿no? En los negocios reales o en la vida real, o son cosas que crees que nunca vas a aplicar. Y realmente me pude frenar y decir, che, esto yo lo sé hacer, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y ahí fue cuando me di cuenta que mi negocio, aunque era chiquito, era un negocio. Y todos los negocios tienen la misma estructura. Y ese es el clic que hoy les quiero dejar, chicas. Dejen de pensar en su negocio como si fuera un negocito, un kiosquito, algo chiquito, ¿no? Empiecen a pensar en grande. Cuando uno empieza a pensar en grande, se abren caminos de la abundancia y uno empieza a tomarse las cosas mucho más en serio, ¿no? Entonces ahí empecé a ordenar toda la estructura y me di cuenta que un negocio tiene cuatro patas, ¿sí? El área financiera, el área de ventas, el área de equipo de trabajo y el área de visión y de estructura. Y yo no había ordenado absolutamente nada de eso. Yo abría y cerraba y estaba en el modo, como digo yo, miopía de taller, ¿no? Estaba siempre metida dentro del negocio sin tener tiempo para frenar y pensar como una estratega, como una dueña. Y eso fue lo que cambió todo, chicas, porque ahí empecé a aprender a delegar, a aprender a tener un sistema de contratación correcto. Aprendí a ordenar mi negocio para que tuviera un sistema y que todas las chicas lo conocieran y yo pudiera dejarles ese sistema paso a paso e irme tranquila sin sentir que todo se desmoronaba, ¿sí? Fue un camino, ¿sí? Que estuve prueba y error, prueba y error, prueba y error hasta que lo logré. Y no solamente lo logré en ese negocio, sino que abrí más de 5 sucursales y franquicias, ¿sí? Que todas funcionan sin mí. Sin mí todo el tiempo y no, chicas. Obviamente que uno tiene que estar en el negocio, pero yo no estoy atendiendo, yo no estoy ahí. Yo me puedo ir un mes y no tengo que cerrar. Yo te pregunto, si vos te ausentás una semana de tu negocio, ¿tu negocio sigue funcionando? Si la respuesta es, me parece que no, tenemos que hacer algo, ¿sí? Así que
Lo primero que te puedo dejar en este podcast es que mires tu estructura, ¿sí? Mires si realmente tenés ordenadas estas cuatro patas. Y si no, te tengo una excelente noticia, porque obviamente vengo con buenas noticias acá. El próximo 25 y 26, ahora de junio, en unas 2 semanitas, ¿sí? Hago un taller gratuito de 2 días para poder ordenar tu negocio, para hacer este clic que hice yo, ¿sí? En donde les voy a enseñar cómo realmente se maneja un negocio, ¿sí? Que no es solamente el día a día, la pasión y las ganas como emprendedora. Sea el negocio que tengas, sea un negocio físico, sea un negocio digital, sea que seas dueña de un consultorio o seas una profesional que tiene su propio consultorio y seas autónoma, es un negocio y todos los negocios tienen la misma estructura, ¿sí? Así que si les interesa, chicas, vayan al link que está en el perfil de mi Instagram, Soledad Martín Oficial, hacen clic ahí, hay un formulario y en ese formulario tienen que llenar un par de datos simplemente para poderse inscribir, no es nada del otro mundo, pero lo más importante es que al final hay un grupo de WhatsApp cuando terminas de llenarlo para poderte sumar a ese grupo. Ahí vamos a pasar los links de Zoom. Además, les he preparado material para que descarguen y lo tengan para siempre en su negocio y ya lo empiecen a aplicar desde ese mismo día del taller y empiecen a ordenar su negocio. Dejen de ser autoempleadas y sean realmente dueñas que se conecten, chicas, que se conecten. Y para cerrar este Café Meet, quiero decirles que lo que más veo hoy, ¿sí? Por esta cotidianeidad del esfuerzo y de estar cansadas y de ser autoempleadas, es una total desconexión. Y les digo que me pasó. Yo estaba tan desconectada de mi negocio que a veces no quería ni ir, no quería ni ir, porque estaba tan cansada, tan desconectada, tan harta de ciertas cuestiones. Y fue ese clic el que me hizo entender por qué. Y que yo era la única que estaba creando toda esa situación. Y la única que lo podía cambiar era yo. No eran ni la realidad económica, ni la pandemia, ni los clientes, ni absolutamente nada. Era yo con mis herramientas y si no tenía las herramientas, entonces necesitaba ayuda y necesitaba adquirir más herramientas. Si vos estás en este lugar, créeme que se puede, pero el primer paso es conectar. Volver a conectar con ese por qué creaste tu negocio y cuál es esa visión de hacia dónde querés ir con tu negocio y a partir de ahí empezar a soñar, a armar ese negocio soñado con una estructura sólida que te dé paz mental, libertad financiera y disfrute. Así que corazones, espero que este podcast les haya gustado. Pueden ponerle pausa y escucharlo las veces que quieran si realmente las conecta y espero que a todas las que se sumen a ver este podcast se puedan sumar al taller. Es gratuito, al contrario, no perdés nada, ganás un montón, así que espero que se conecten. Mandáselo a esa amiga emprendedora, a esa prima, a esa hermana, a esa socia que está pasando por esta situación, porque créeme que la vas a ayudar un montón. Gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.